Pueden abrir sus Biblias, hermanos, allí en Jonás. En Jonás. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 1. Dice, si lo tienen, me pueden ayudar a leerlo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, el 2, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque nos permites, Padre, estar aquí en tu casa para poder escuchar tu palabra, para poder cantarte y alabarte, Padre. Y ahora vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Y pues te pedimos, Señor, que nos hables, que hables a nuestros corazones, Señor, y que pues a través de esta historia de Jonás, de este profeta, Padre, tú puedas hablarnos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues tenemos a Jonás en esta historia. Yo creo que varios de nosotros hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Levanten la mano quien sí. Incluso hay una canción, ¿no? Jonás no le hizo caso. Ajá, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, ¿no? Y cantamos y hemos estudiado que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y se fue. La palabra de Jonás a Jehová, hijo de Amitai, diciendo, y le dijo algo, una acción. Si me dicen qué acción es, en el versículo 2, levántate y ve. Son dos, ¿no? Dos verbos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hermanos, muchas veces como cristianos somos un poquito como que faltos o tardos de entender, ¿no? La palabra de Dios. Pero más o menos esta ciudad de Nínive, la historia dice que era una capital, y esta ciudad de Nínive era muy mala. La gente que vivía allí era muy, muy mala, y era una capital donde en un futuro, en unos años después, esa capital iba a destruir al pueblo de Jonás. Entonces Dios le manda a Jonás a que vaya a predicar a una ciudad donde había mucha maldad, y aparte esa ciudad iba a venir a destruir a su nación, a su ciudad de Jonás. Y hermanos, lo primero que vemos aquí en la palabra de Dios es que Jonás huye, ¿no? Hay un llamado a la aventura, hay un llamado a la acción. Y el libro de Jonás vamos a dividirlo así, en el barco, después en la ciudad. Y pasan ahí cositas, historias que nos van a enseñar, hermanos, cómo vamos a responder a ese llamado que Dios nos da. Pero bueno, tenemos allí primero que Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona, porque pues esta ciudad, dice Dios, pues ha subido su maldad, en el versículo 2, delante de mí, ¿no? Y dice el 3, y Jonás se levantó, pero para huir, ¿de dónde? De la presencia de Dios. Entonces, Jonás sí hace caso al principio, pero hace caso diferente, ¿no?
Dios le dice, oye, levántate y ve a Nínive, y él se levantó y se fue hacia el otro lado. Es como si Dios nos dijera, levántate y ve a predicar a Tlacomulco, y nosotros nos vamos hacia San Felipe, ¿no? Un extremo a otro extremo. Y la palabra de Dios dice que Jonás quería llegar hasta quién sabe dónde, hasta el sur, porque no quería ir a predicar a esta ciudad. Hermanos, pero ¿por qué creen que Jonás no quería? Había razones por las cuales Jonás no quería ir a predicar a este lugar. Y también hay razones por las cuales a veces nosotros no queremos responder ese llamado a nuestro Dios. Puede ser porque hay miedo, puede ser porque hay incertidumbre, puede ser porque tenemos otras prioridades, puede ser porque tenemos otras cosas que hacer. Y Dios nos dice, levántate y ve a tal lugar, o levántate y haz esto, o levántate y ve a la iglesia, o levántate y ve a predicar acá, o levántate y ofrenda, o levántate y haz algo para Dios, ¿no? O levántate y instruye a tu hijo, o levántate, y hay varias propuestas de Dios para nosotros, pero a veces nosotros pues nos vamos hacia el otro lugar, ¿no? Pero aquí en donde Jonás se va hacia otro lugar, Dios iba a aprovechar eso para cambiar a Jonás, para transformarlo. Y entonces la palabra de Dios dice que en el 4, que Jehová, dice en el versículo 3, y Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. ¿Por qué creen que dice la Biblia que él se atrevió a pagar su pasaje? Él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera con tal de no ir a predicar a esta ciudad. Estaba dispuesto hasta dar dinero con tal de no ir a esta ciudad donde Dios le había dicho. Y vamos a ver a lo largo de la historia por qué. Entonces dice, para huir lejos de la presencia de Jehová. Y pongan atención aquí porque adelante va a ser algo chistoso. Entonces Jonás dice, oye, mejor no, mejor me voy a otro lado para huir de la presencia de Dios. En el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Hermanos, sabemos que el pecado, muchas veces nuestras consecuencias que estamos viviendo ahorita, muchas veces pueden ser por nuestro pecado, pero no necesariamente por nuestro pecado. A lo mejor Dios también obra detrás de nuestro pecado, o nos salva de las consecuencias de nuestro pecado. No siempre, como vivimos ahora, es consecuencia de una mala decisión que tomamos, pero sí, hermanos, siempre que decidamos huir de la presencia de Dios, va a haber tormenta. Siempre que decidamos alejarnos de la presencia de Dios, va a haber una tormenta, va a haber una situación difícil. Y Jonás lo experimentó. La palabra de Dios dice que se fue hacia el otro lugar, se metió en un barco, y de repente hubo una tormenta. Entonces, hermanos, ahí tenemos a Jonás, huye de la presencia de Dios, llega a un barco, y su consecuencia es que hubo una tormenta. No sabemos qué va a pasar, bueno, aunque nosotros ya hemos leído esta historia, pero aquí Jonás no sabía lo que iba a pasar. Lo único que sabía es que su decisión provocó una tormenta en su vida. Y muchas veces nuestras decisiones también provocan tormentas en nuestra vida. Puede ser alguna situación que nos afecta, o alguna situación que afecta a otras personas. Y ahí tenemos a Jonás en este barco, huyendo de la presencia de Dios en una tormenta, pero los marineros tuvieron miedo, dice el 5, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, empezaron a descargarla porque había mucha tormenta, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave, el capitán, se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Le dijo a Jonás, levántate. Otra vez le dijeron, ¿qué? Clama.
Entonces, ahí tenemos otra orden que le dan a Jonás. Primero es Dios, levántate y ve a Nínive, y ahora un marinero que no es cristiano, que es pagano, que adora a otros dioses, porque ya vieron que empezaban a orar, oye, tú ora a tu Dios, y eran politeístas. Pero él le dijo, levántate y clama a tu Dios. Siempre va a llegar alguien a nuestras vidas, aunque no sea cristiano, que nos diga, ¿a poco no tienes un Dios? ¿A poco tú tienes fe en un Dios o no? A veces nuestra fe también se pierde. Y Jonás sabía quién era Dios, ahorita lo vamos a ver, pero una persona que no era cristiana le dijo, oye, levántate y clama a tu Dios. ¿Han experimentado eso alguna vez ustedes? Que alguien les diga, oye, ¿a poco tú no tienes un Dios? Estás en una tormenta, probablemente por tu acción, pero ¿a poco no puedes confiar en un Dios? ¿A poco no tienes un Dios que te ayude, que te salve? Y nosotros tenemos al Dios que es verdadero, hermanos, y Jonás también tenía al Dios que era verdadero, pero él, lejos de clamar, lejos de orar, lejos de ir a la presencia de Dios, pues se duerme. Y hasta que uno llega y lo despierta, oye, dormilón, le dice, ¿no? Levántate, ora a Dios y clama, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha pasado todo esto. Y tal parece que todo está en contra de Jonás, porque echaron un volado, más o menos, unas suertes, que era algo normal en ese tiempo. Es como ir a Google o la botella, y tal parece que le cayó a Jonás. Jonás es el culpable de que este barco casi se va a partir. Jonás es el culpable. ¿Qué está pasando, Jonás? ¿No? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió. Y aquí está la razón por la cual Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. En el 9, Jonás respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Ya vieron cómo está su prioridad? Su prioridad primero es su nacionalidad. Es como si nosotros dijéramos, soy mexicano y soy cristiano. O dijéramos, soy de tal partido político y soy cristiano, ¿no? Lo primero que Jonás dijo, soy hebreo. Eso es lo primero que él tenía en su cabeza. Soy hebreo. Y después, y temo a Jehová. Y conozco a Dios. Y luego miren lo que dice, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía que su Dios había hecho el cielo, Jonás sabía que su Dios había hecho el mar, y Jonás sabía que su Dios había hecho la tierra. Entonces, ¿por qué se mete en un barco y huye de la presencia de Dios? Es algo ilógico, ¿no? Entonces, si yo sé que mi Dios hizo el mar, pues me voy a ir al mar para huir de su presencia. Si yo sé que mi Dios hizo la tierra, me voy a ir a la tierra para huir de su presencia. Entonces algo no cuadraba con Jonás, como que Jonás ahí tenía, aparte de que tenía una prioridad y aparte de que él pensaba que era más hebreo que hijo de Dios, algo más pasa con este hombre. Y luego dice el 10, y aquellos hombres, ¿qué? ¿Y aquellos hombres qué? Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Entonces Jonás sabía, la gente sabía, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba envanecido más y más. Y él dijo, tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad
sobre vosotros. Como que Jonás ahora tiene un acto heroico, ¿no? Es el héroe. Pero díganme ustedes, ¿qué persona con un juicio sano y en medio de una tormenta, en medio, las olas subían y bajaban, las olas eran grandes, había mucha lluvia, era lógico que alguien que se aventara al mar se iba a ahogar? Entonces Jonás prefería morir. Hermanos, imagínense, Jonás prefería ahogarse con tal de no ir a esta ciudad de Nínive a predicar. Y él decía, soy hebreo, yo sé que mi Dios está en el pueblo de los hebreos, yo sé que Jesús va a venir de entre mi pueblo, y por eso tenía miedo de ir a Nínive, una ciudad malvada, porque creía y pensaba que Dios solamente le pertenecía a un grupo, que Dios solamente se enfocaba en que iba a salvar a los hebreos, por eso no quería, y eso lo dice más adelante, pero aquí prefiere morir antes de obedecer a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros preferimos algo malo antes de obedecer a Dios, porque nos da miedo, porque sabemos que lo que Dios nos pide va a pasar algo, ¿no? O no sé, pero la causa de Jonás era porque no quería obedecer a Dios, porque pensaba que Dios solamente le pertenecía a su pueblo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces, ¿qué? Clamaron a Jehová. Tal parece ser que el profeta Jonás, el hebreo, el que teme a Dios, no se ha arrepentido hasta estas alturas, pero sí lo hace un pueblo, una gente, unos marineros que más o menos eran piratas, que eran malvados, que eran politeístas, y ellos sí deciden alabar a Dios, porque dice, entonces clamaron a Jehová y le dijeron a Dios, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces aquí termina esta parte de Jonás pensando que iba a morir, que se iba a ahogar, que prefería hacer este acto heroico con tal de no obedecer a Dios. Y Jonás sabía que iba a morir. Jonás sabía que iba a ahogarse, pero Dios en su gracia y en su misericordia manda un pez y lo salva. Y ahí es donde Jonás debería ser cambiado. Y ahí es donde Jonás debería ser transformado. Porque imagínense, hermanos, un hombre que huye de la presencia de Dios, que no quiere obedecer, que sabe que va a morir, y de repente viene algo que Dios envía para salvarlo. Pero antes de que Jonás tenga que ir a predicar, a cumplir su propósito, Dios tiene que cambiarlo. Dios tiene que transformarlo. Y eso es lo que vemos allí en el capítulo 2. Hermanos, una oración, un canto, una alabanza de Jonás de arrepentimiento. Y miren lo que dice Jonás,
después de esta, pues, de estar en el barco, en la tormenta, de echarse al mar, allí Dios los salva, y entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Esto como que tampoco tiene sentido. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, pero él sigue adentro del pez. ¿Cómo? Dice, miren, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Echaste a lo profundo de en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el agua se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Y ahí está Jonás, hermanos, orando a Dios, quebrantando su espíritu, su alma, y todavía está en el todavía está en el vientre, en la barriga allí del pez. Todavía Dios no lo salva, pero él ya sabe que Dios lo va a escuchar. Todavía no ve que Dios ya lo tiene cantando. Dice allí, todavía no ve que Dios lo tiene allí cumpliendo su voto, lo que le prometió a Dios. Él sigue en el pez, pero tiene una oración de fe. Tiene una oración todavía no tiene lo que Dios le prometió. Todavía no ha ido a predicar, todavía no hace nada, sino dice que solamente tiene angustia, pero aún en medio de esa angustia él sabe y conoce lo que puede hacer Dios. Y por eso, hermanos, Dios dice que mandó al pez y lo vomitó a Jonás en la tierra. Hay una creencia que dice que se llama el camino del héroe, en donde por lo regular siempre las historias, las películas, las novelas también, la propia historia de la humanidad siempre va a empezar con un llamado a la acción. Y si han visto películas o han visto historias o leído libros, por lo regular el héroe siempre tiene un llamado a la acción, ¿no? También siempre tiene un momento como de quiebre, en donde el héroe duda de lo que puede hacer, pero también viene algo o alguien que lo ayuda y el héroe ahora sí hace lo que debía hacer. Y al final de cuentas, cuando el héroe cumple o esta persona cumple lo que tenía que hacer, es el mismo, pero no, porque en el transcurso de su viaje ha sido cambiado, ha sido transformado. Y muchos dicen que cada uno de nosotros también tenemos esa historia. Llega momentos en nuestra vida donde por cuestiones y por las situaciones que vivimos, va a llegar un momento donde tengamos un punto de quiebre, donde nos empecemos a preguntar por qué pasa
tal situación? ¿Por qué estoy en medio de un pez? ¿Por qué estoy aquí cuando debería estar en otro lado? Y ese momento ayuda a que cada uno de nosotros podamos ser transformados, a que nuestra mente, a que nuestro corazón cambie, de tal manera que ahora digamos estas palabras, como dice Jonás: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Hermanos, para que haya restauración, antes tiene que haber alguna ruptura. Y esto es lo bonito, esto es lo hermoso de Dios y del Evangelio, porque esta palabra perdón es muy bonita, ¿no? Muy hermosa, perdón. Pero para que haya perdón, antes debió de haber algún dolor. Para que haya resurrección, en este caso de Jesús, antes tuvo que haber algo horrible como la muerte. Y aquí Jonás, para que Dios lo pueda salvar, para que Dios lo pueda cambiar, para que él pueda hacer lo que Dios quiere y Dios le prometió, también tiene que haber algo allí que no sea del todo correcto. Tuvo que haber desobediencia primero. Tuvo que haber huido de la presencia de Jehová, y tuvo que haber tormenta, y tuvo que haber entrado en este pez para que Dios pudiera salvarlo, para que Dios pudiera darle vida, para que Dios pudiera prepararlo para ir a Nínive. Y Dios siempre hace eso en nuestras vidas, hermanos, para que la iglesia pueda continuar con el trabajo, para que la iglesia pueda regresar a lo que Dios ya nos ha dicho, para que la iglesia pueda tener restauración, pueda tener sanidad, pueda volver a unirse. Hermanos, tristemente, antes tuvo que haber algo que nos haya perjudicado. Pero la Biblia nos enseña que de por sí eso es el cristianismo. Jesús tuvo que morir, tuvo que sufrir, tuvo que dar su vida en rescate, pero tuvo que pasar eso para que en un momento Dios lo levantara, para que Dios lo resucitara. Entonces, hermanos, como iglesia, como estamos pasando por momentos a lo mejor difíciles, a lo mejor de incertidumbre, de crisis, podemos decir que es parte de la vida de la iglesia, pero también es parte de la vida de la iglesia que nosotros clamemos a Dios, que Él nos oiga y así podamos cumplir con el propósito que Dios tiene a la iglesia bautista. Dios es amor. Y no solo como iglesia, sino como personas, hermanos, tenemos un llamado a la aventura, ¿no? Tenemos un llamado a la acción, tenemos un llamado a hacer algo. Puede ser con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con quien sea. Dios siempre tiene llamados a cada uno de nosotros, pero siempre y por nuestro carácter a veces nos rehusamos. Pero tiene que llegar un momento donde Dios nos enseñe y podamos ser cambiados. Y esto, hermanos, solo viene de parte de Dios. Y por eso Jonás está allí, en esta barriga, en este gran pez. Y sí tenemos que Dios, y cantamos, ¿no? Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso. Pero no cantamos lo demás. Y lo demás es que Jonás entendió lo que significa obedecer a Dios. Lo demás es que Jonás supo y conoció
a ese Dios que restaura, que salva, que redime, que prepara, que transforma. Jonás conoció a ese Dios y por eso dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahora Jonás está dispuesto. Después de estar, ¿cuántos días? 3 días adentro de este pez, donde no puede ver nada más que obscuridad después de una tormenta, donde no puede ver nada más que a él mismo. Entonces, el llamado a la acción de Dios es: ve y predica a esta ciudad hacia afuera, ¿no? Pero Dios sabía lo que iba a hacer Jonás y entonces lo mete en un pez, y ahora Jonás, lejos de pensar en la gente de afuera, piensa en su propio corazón. Reflexiona en su propio corazón y conoce y salen estas palabras: la salvación es de Jehová. En ese encierro, en esa oscuridad, después de esa tormenta, Dios lo usa para cambiarlo y para transformarlo, hermanos. Y si vemos así y en este orden a la iglesia o a nuestras vidas, tendremos que pasar aflicción para que Dios nos dé consuelo. Y hermanos, no solo el consuelo se termina en que ahora somos diferentes, sino que ahora sí cumplimos el propósito que Dios tiene. Porque dice otra vez en el versículo 3, y otra vez, y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Ya vieron que se parece al primero? En el 1, vino palabra de Jehová a Jonás. En el 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí cambia. Tuvo que haber algo que cambiara, y ya sabemos que lo que está en medio de desobedecer y obedecer es un pez, ¿no? Desobedecer, obedecer, en medio un pez, una tribulación, una tempestad, una tormenta, considerarse a sí mismo, como Jonás lo hizo. Ahora ya obedece y dice: y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días en camino. Estaba grande la ciudad, para recorrerla tenías que tardar 3 días. ¿Quién sabe cuántos días tardamos en recorrer San Miguel? Ni un día, ¿verdad? Entonces imaginen, estaba gigante esta ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso era su predicación. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué amigos va a ganar con esa predicación? Pero eso fue lo que le dijo Dios, porque dice en el versículo 2: aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, le dice Dios. Pero no vemos que Dios le dice: oye, predica esto. Él se saca de sí mismo este mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero hermanos, aquí vemos que Jonás no dice cómo se van a salvar. No dice quién los va a destruir. No dice qué pueden hacer. O sea, en lugar de dar unas buenas noticias, da una sentencia. De aquí, ¿qué dice? A 40 días Nínive será destruida. Y eso es todo. Si a nosotros nos fuéramos a predicar ahorita y dijéramos allí en la ciudad: oigan, dentro de tantos días se va a destruir esta ciudad, como que no tiene sentido, ¿no?
No les dice quién lo manda, no les dice Dios me mandó, no les dice de esta manera van a ser salvos. Entonces vemos que Jonás no ha entendido del todo. Ahora sí va a predicar, pero su mensaje es muy a la ligera. Entonces Jonás no ha entendido después de estar 3 días en ese pez, de reflexionar, de decir al Señor, oye, yo voy a pagar mis votos, te alabo, me acuerdo cuando cantaba. Ahora va, pero sigue sin entender del todo. ¿Quién se va a convertir con esta predicación? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pareciera que nadie, pero Dios le tiene algo. Y dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio también, y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey que de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, versículo 7 estamos, no les dé aliento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces funciona. Ese mensaje de Jonás que él dijo, Alá y se va, porque todavía no entendía del todo la voluntad de Dios, funciona. Y dice el rey, todo mundo conviértanse, hasta las vacas, hasta los animales, todo mundo vamos a alabar a Dios, todos. Y Jonás parecía que no entendía. Los del barco, que eran politeístas, entendían y alabaron a Dios. Estos de esta ciudad malvada y pecadora, y el rey malvado y pecador, entendió, pero el profeta, el enviado de Dios, todavía no entendía. Hasta los animales, dice el rey. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos habla, y pareciera que los otros que no son cristianos entienden más rápido? Eso es lo que está pasando con un profeta, con Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Imaginen a Jonás. Y de eso dice el 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo, y aquí vemos la razón por la cual desde el principio, desde el capítulo 1, decide no obedecer. Y oró a Jehová, otra vez ora, pero miren que esta oración es diferente a la del pez. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Otra vez quiere morir, porque él conoce a Dios y sabe que es misericordioso, sabe que es clemente y piadoso, sabe que es tardo para enojarse y sabe que es de grande misericordia y sabe que salva a pecadores. No destruye a los pecadores que
Él cree que deben ser destruidos. ¿Y se acuerdan quién hizo algo así? ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo menor se va y gasta todos sus bienes, también hay animales y no es una ballena, no era ballena, un gran pez, no es un gran pez, pero sí son cerdos y él quiere comer las algarrobas de los cerdos, se convierte en uno como ellos, como estos animales, pero en algún momento se acuerda de su padre y regresa. Cuando regresa, su padre le hizo fiesta. Lejos de juzgarlo, lejos de decirle, regrésate, su padre le dio la bienvenida, le hizo fiesta, pero había un hermano que no se gozaba porque alguien había regresado al camino del padre. ¿Y quién era? Su hermano. Su hermano decía, ¿por qué? Es que tu padre, eres así. Tú perdonas, tú eres misericordioso, aunque te han fallado, los perdonas, eres tardo en enojarte. Por eso me fui a Tarsis, le dice Jonás a Dios, porque tú perdonas a esta gente pecadora, porque tú perdonas a estos ninivitas que son malvados. Mejor quítame la vida, le dice. Hermanos, nuestro Dios es clemente, misericordioso, que es capaz de perdonar hasta aquellos que nos han hecho daño a nosotros o aquellos que nos han lastimado. Pero muchas veces somos como él, como Jonás. Entonces llega un momento de su vida donde sigue sin entender y estalla y ahora sí le reclama a Dios y le reclama por su carácter. Eres misericordioso, eres piadoso, eres lento para enojarte, Dios. Mejor deberías estar conmigo y no con ellos, casi casi. Entonces Jonás tiene enojo. Hermanos, entonces después de allí dice, versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces se fue a lo alto y se acomodó y dijo, pues voy a esperar. A lo mejor Dios sí termina por destruir a esta ciudad. A lo mejor Dios sí los juzga y cae fuego del cielo o hace algo que los destruya, pero dice que Jehová Dios preparó una calabacera, una rama allí, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, y el cual hirió a la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y ahora Dios primero usó a un pez grande para hacer a Jonás entrar en razón, transformarlo, que él medite en cómo ha sido su vida con Dios. Antes era profeta, pero ahora no quiere obedecer a Dios y se arrepiente y le promete a Dios. Pero ahora Dios envía a un gusano, algo chiquito, que se come su techito, ¿no? Lo que le daba sombra. Y se enojó y le dijo, mejor sería morirme. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció,
¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y termina la narrativa, termina la historia con una pregunta de Dios. Primero empieza con: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve. Y después termina con una pregunta. No sabemos cómo respondió Jonás. No sabemos qué le dijo Jonás. No sabemos qué pasó con Jonás. Pero el escritor de este libro y Dios, como que pareciera que no importa tanto que veamos qué hizo, sino más bien que la pregunta sigue abierta para los que leen o los que escuchan esta historia. Un profeta estaba allí no queriendo obedecer, Dios le habla, Dios le pregunta, Dios lo transforma, él conoce a Dios, y la pregunta es: ¿será que Jonás cambió? Lo único que sabemos es que después Jesús se comparó con Jonás, con este profeta en el Nuevo Testamento. Y hermanos, ahí termina esta historia con un Jonás enojado de cómo es Dios, con un Jonás que, a pesar de que había cambiado en el pez, seguía sin entender, seguía sin obedecer ni estar con Dios. Hermanos, ahí estaba Jonás. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pasó, pero, hermanos, siempre Dios va a estar preguntando. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por algo como Jonás, que Dios nos llama a la acción, a la aventura, a obedecer, a predicar, a lo que Él nos haya llamado. Nos resistimos, le decimos sí, nos cambia, nos transforma, pero ahora nos hace otra pregunta. Le dice: yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Hermanos, Dios, el principal mensaje o aprendizaje que vemos aquí con Jonás es que él pensaba que Dios solamente le pertenecía a unos cuantos, que Dios solamente debía de salvar a unos cuantos, y eso era a su familia. Y Dios eso le dijo a los judíos: ustedes están para que las demás personas puedan conocerme, pero ellos se quedaron a Dios. Ustedes están para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús, pero ellos se quedaron a Jesús. Y los fariseos y los judíos después estaban estudiando la Biblia, pero lejos de extender el reino de Dios, lejos de darles a otros el evangelio, mataron a Jesús. Hermanos, ese es el principal mensaje, que Dios quiere demostrar amor, quiere demostrar misericordia, quiere demostrar bondad, quiere demostrar perdón, quiere traer a más personas a su reino, a su salvación, pero antes tiene que trabajar con los que van a ser enviados. Antes tiene que transformar a los que van a trabajar. Y hermanos, primero hay que entender lo que Jonás debió de entender primero. Dios está salvando a otras personas y Dios lo quiere hacer y nos envía. Pero Dios no solo quiere salvar a las personas de allá afuera, sino quiere transformar a las personas de aquí adentro. Y va a mandar peces,
grandes, o va a mandar gusanos, ¿no? Como la calabacera al último, para que su iglesia, para que sus hijos puedan ser cambiados, puedan ser transformados, puedan regresar a conocer a Dios, a obedecer a Dios, a estar con Dios. Y si se dan cuenta, todo empezó con que Jonás se alejó de la presencia de Dios, o quiso alejarse de la presencia de Dios. Todo empezó con Jonás dándole la espalda a Dios. Todo empezó por allí. Su enojo, su egoísmo, todo el carácter que él tenía empezó por alejarse de Dios. Entonces, hermanos, estamos como iglesia en esta búsqueda, ¿no? De regresar. Ya pasó la pandemia, ya están diciendo que volveremos a verde. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y vamos a regresar. Pero antes de ser enviados o antes de aquí empezar a movilizarnos, a nombrarnos, Dios tiene que transformarnos. Y no sabemos si Jonás sí se transformó, porque obedeció, pero esa obediencia fue, pues van a ser destruidos. Un mensaje allí a la ligera que no le importaba nada más. A lo mejor nosotros vamos a obedecer a ese llamado y vamos a venir y nos vamos a reunir y vamos a enseñar y vamos a ayudar y vamos a demostrar el amor y esas cosas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Jonás dio un mensaje, Alá y se va. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, hermanos? Dios tiene que capacitar a los enviados, tiene que transformar a los enviados. Y si ven todos los llamados de la Biblia, hay un momento donde Dios restaura, purifica, santifica y después los envía. ¿Se acuerdan de Isaías? Y yo decía él, yo no podía estar delante de la presencia del Señor y me arrodillé y entonces un ángel tomó un carbón, voló hasta mí y me purificó. Y después yo pude decir, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir, Señor. Pero antes Dios tuvo que purificar, tuvo que santificar y en el caso de Jonás tuvo que transformarlo. Hermanos, Jonás se enseña a los niños, pero no solo es un cuento para niños. Y la próxima vez que cantemos, que leamos o que enseñemos, hermanos, veamos que es necesario que Dios nos cambie, nos transforme, nos capacite antes de ir a hacer la labor, antes de ir a hacer la tarea. Hermanos, y podamos orar como Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. Hermanos, que todo lo que hagamos para el Señor, que todo lo que hagamos cuando estemos aquí sea siempre así, con esa oración pero sincera. Y cuidemos de ser como Jonás, porque puede llegar un gran pez que no es lo malo. Ya vimos que el gran pez fue gracia de Dios, fue misericordia, porque él quería morir. Ese gran pez ayudó para transformar la vida de este hombre, para cambiar la vida de este hombre, para que él pudiera ver en su interior, reflexionar sobre lo que había hecho y reflexionar sobre lo que iba a hacer. Hermanos, entonces, pues los invito a que podamos orar como él, pero de una manera sincera y que cuando vayamos
a cumplir la tarea no sea solamente de decir en 40 días esta ciudad será destruida y no decimos quién es Dios, no decimos por qué va a ser destruida y no decimos quién va a salvar. Entonces, hermanos, dediquemos a Dios nuestras vidas y dediquemos a Dios nuestro servicio también y pidámosle que nos ayude a hacer ese servicio de la mejor manera, de la manera en la que Él, Dios, está queriendo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque nos has hablado, Señor, nos has enseñado que, Padre, tú estás al tanto de la vida de tus profetas, estás al tanto de la vida de tu iglesia, estás al tanto de la vida de los que estamos aquí, Señor. Y Padre, sabemos que también nos has hecho un llamado a hacer algo, un llamado a ir contigo, un llamado a estar contigo, a obedecerte, Padre. Y Señor, muchas veces ese llamado nos causa miedo, nos causa temor, no queremos por alguna u otra razón, Señor, pero por favor te pido que tú cambies nuestras vidas, que nos transformes, que Padre estemos en lugares donde podamos ver cómo somos delante de ti, Señor, antes de hacer algo para ti, antes de ir y enrolarnos o hacer cualquier actividad, Señor, para ti, que podamos ver, Señor, cómo es nuestra vida contigo, que podamos ver cómo es nuestro corazón, cómo está nuestra mente delante de ti, Señor, y también, Padre, cuando vayamos, cuando seamos enviados, cuando vayamos, Padre, a donde tú nos tienes preparado, podamos hacerlo de una manera fiel, de una manera buena, Señor, con amor, con intención, de que otras personas, de que las personas de aquí de la iglesia, los alumnos, las personas, todos, Señor, podamos conocerte, podamos alabarte, podamos cantarte, que ese sea, Señor, nuestro fin de toda nuestra labor aquí, Padre, que pueda ser también por amor a ti, por amor a nuestros hermanos, por amor a tu iglesia, Padre, cámbianos, transfórmanos, Señor, y gracias porque al igual que Jonás, Señor, tú nos mandas, tú nos envías y tú quieres que vayamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.